Hola, mi nombre es Ileana Garita y hoy seré su tutora en la tercera tutoría de la asignatura Elementos de Turismo de la Cátedra de Turismo Sostenible. Haremos un recorrido por los capítulos 5 y 6 de la unidad didáctica Elementos de Turismo del autor Renato Quesada Castro. Nos adentraremos en los temas: ¿por qué tenemos turismos?, causas y efectos del turismo internacional y el turismo internacional en cifras. La metodología utilizada incluye los aspectos más relevantes de los diferentes temas a través de esquemas mentales que favorezcan la comprensión y el análisis de los conceptos más importantes. El turismo internacional. El auge de los viajes, sinónimo del turismo internacional, ha hecho que el fenómeno del turismo impacte a las comunidades, países o regiones receptoras de turistas, tanto a nivel económico como sociocultural. En 1940 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Costa Rica, ubicado en La Sabana. Las imágenes que observamos nos sitúan en este hermoso lugar, que hoy ocupa el Museo de Arte Costarricense. Podemos decir que este hito de la historia se enmarca como un elemento fundamental para el impulso del turismo internacional en nuestro país. Causas del turismo internacional. Ahora bien, ¿por qué se produce el turismo internacional? El capítulo 5 de la unidad didáctica aborda las principales causas que han contribuido al crecimiento, democratización y masificación del turismo internacional y a su reconocimiento como una actividad económica independiente. Es así como iniciamos diciendo que las personas con más tiempo libre pueden viajar más. Como recordamos en el primer capítulo de la unidad, se analizó la relación entre el tiempo libre, el ocio y el turismo. Los derechos laborales adquiridos a través de la historia brindan hoy la posibilidad de contar con descansos semanales, vacaciones anuales pagadas y días feriados, lo que propicia una mayor cantidad de tiempo libre que puede ser destinado por las personas a la práctica de turismo. De igual manera, un mayor nivel de vida, representado por mejores oportunidades educativas, políticas más democráticas, mayor tecnología y una paulatina sistematización del trabajo, originan mayores facilidades de capacitación y de formación profesional, lo que se traduce en mejores empleos y mayor remuneración para satisfacer las necesidades básicas. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha incidido directamente en el aumento del ingreso familiar, mientras que se observa una marcada tendencia en los países desarrollados a la reducción de las familias, lo que implicaría menos dinero destinado para cubrir necesidades básicas y un mayor excedente del ingreso familiar que puede ser destinado, entre otras cosas, a la práctica del turismo. Robert McIntosh en el 2006 relaciona el hecho de que a mayor educación, mayor será la disposición de viajar. Claramente es comprensible el hecho de que un mayor bienestar socioeconómico representa la causa más significativa para el desarrollo actual del turismo, sea este internacional o doméstico. Los principales mercados emisores de turismo son los países con mayor desarrollo, quienes a su vez presentan condiciones de salud pública mejoradas y niveles de vida más favorables que se traducen en mayores esperanzas de vida entre sus habitantes, creando un creciente mercado de adultos mayores con recursos económicos para realizar turismo. Por otra parte, la evolución y mejoramiento de los medios de transporte han acortado las distancias y los medios de traslado, dando accesibilidad a muchos destinos, elemento esencial para que se propicie el turismo. El transporte aéreo se convirtió rápidamente en el medio de transporte dominante y hegemónico en relación al turismo internacional. Mayor capacidad de pasajeros de los aviones actuales, velocidad y autonomía de vuelo hicieron que bajaran los costos de operación, lo que se traduce en vuelos aéreos más baratos que facilitan el crecimiento de la aviación comercial. El ajetreado ritmo de la vida moderna, el crecimiento de la población mundial y la sobrepoblación de las grandes ciudades propician la necesidad de las personas de evadir o huir de su lugar de residencia, convirtiéndose en una causa para realizar turismo.
al mismo tiempo que los medios de comunicación destacan la promoción de un gran número de destinos, invitando a las personas a viajar. Para algunas personas, el turismo, al igual que otros elementos sociales, constituye un estilo de vida, siendo sinónimo de una mejor posición socioeconómica y de prestigio, y visitando los destinos turísticos de mayor actualidad y moda. Como toda actividad humana, el turismo genera impactos o efectos. Estos efectos pueden ser negativos o positivos, por lo que abarcaremos ambos aspectos en este momento. Uno de los efectos que tiene el turismo es a nivel sociocultural. Así tenemos que el impacto que genera el turismo masivo, por la cantidad de visitas que recibe una comunidad receptora de este tipo de turismo y las actividades que se desarrollan en ella, el turismo masivo genera un impacto bastante grande y que se ha estudiado en muchas ocasiones. La creación de empleos y oportunidades es uno de los efectos económicos que se le ha dado al turismo. Se crean empleos directos e indirectos, tanto en la parte indirecta, tanto en construcción de instalaciones nuevas como producción de insumos para las actividades netamente turísticas, e incluso en la creación de nuevos programas de estudio que generen recurso humano para estas actividades. Contraste con la vida local. Definitivamente, la llegada de turistas genera un contraste con las tradiciones que viven los habitantes de una comunidad receptora. Así se da un choque cultural que normalmente se inicia cuando el turismo comienza a tener afluencia a una zona receptora. Las poblaciones más grandes son las que resienten este choque más fuertemente. Se da la llegada de personas que visten y se comportan en forma diferente a nosotros. Ahí mismo se da un proceso de aculturación donde normalmente las generaciones más jóvenes tienden a copiar a los nuevos visitantes. Esta forma de comportamiento es vista por las generaciones mayores como un riesgo y tiende a generar rechazo. Pérdida de la identidad. Se da pérdida de la identidad cuando adoptamos algunas de las costumbres de nuestros visitantes y las adaptamos a nuestras costumbres o tradiciones. Muchas veces estas tradiciones terminan siendo una mezcla de ambas. Lo ideal en este caso es fortalecer las tradiciones locales para continuar y conocer o entender que lo nuestro es lo que nos hace diferentes y es lo que muchas veces genera que el turista nos visite. Exclusión. En muchos de los casos, especialmente en la parte de turismo masivo o turismo residencial, como se ha llamado, muchos de los habitantes de estas zonas que reciben turistas se han sentido excluidos, no solo por el desplazamiento que tiene que haber hacia otras áreas para brindar espacio para las construcciones netamente turísticas, sino también por el hecho de que en las áreas donde se concentran las actividades turísticas no tienen el acceso, sea por problemas económicos o porque muchas veces se les niega el acceso a esos lugares. Entonces se sienten excluidos dentro de su misma área. Ahora bien, el hecho de que personas visiten un área genera definitivamente un intercambio social entre ellos, entre visitantes y residentes. Se da un intercambio de manera mutua, tanto del turista hacia el residente como del residente hacia el turista. Nuevos residentes. En muchos países, incluido nuestro país, se da el desarrollo de un turismo de tipo residencial. Muchos de estas personas llegan a las comunidades como visitantes, donde son recibidos amablemente por sus
por los locales. Posteriormente, muchas de estas personas deciden residir en esas comunidades. Es ahí donde se genera un choque importante, pues muchos de los locales resienten el hecho de que estos nuevos residentes, en la mayoría de las situaciones, vienen a instaurar establecimientos, muchas veces de índole turística, con los que sienten que se da una competencia desleal, en varios sentidos. Primeramente, porque tienen mejores posibilidades económicas para instalar sus establecimientos, hablan más idiomas que ellos y tienen mejores contactos en el exterior. Estos nuevos residentes no siempre tienen que generar un choque negativo. En muchos casos, los nuevos residentes se interesan sinceramente por las necesidades de la comunidad y se integran como un residente más, siendo al final aceptados por los locales como tales. Ahora bien, el turismo ha sido asociado desde siempre con problemas nuevos que se dan en las comunidades en las cuales llegan a realizar sus actividades. Dentro de estos problemas, uno de los más importantes ha sido la prostitución, que se asocia al tráfico y a la explotación de menores. En muchos lugares se da el desarrollo de un turismo sexual que definitivamente trae aparejado hacia sí ese tipo de problemas. En Costa Rica existe actualmente legislación que castiga severamente ese tipo de comportamientos, e incluso en el sector turístico muchos de los hoteleros, incluso la Cámara de Hoteles a través de todos sus asociados, trata de incentivar la participación de sus asociados en un programa que tiene el Patronato Nacional de la Infancia, donde se comprometen a realizar incluso denuncias y a no contemplar dentro de sus prácticas la permanencia de personas menores o en aparente prostitución dentro de sus establecimientos. Igualmente se vincula al turismo el exceso en la cantidad de bebidas alcohólicas y drogas que se utilizan en un lugar en comparación con el desarrollo anterior al turismo. No todos los efectos son negativos. También se dan efectos positivos, como por ejemplo la mejora en la calidad de vida de los residentes. Se genera a través de los impuestos que capta la municipalidad mejoras en infraestructura que no solo vienen a apoyar los establecimientos turísticos, sino que también les llegan a los residentes. Por ejemplo, en el arreglo de caminos, mejor electrificación, tecnología para internet, servicios de agua potable, ese tipo de servicios. Se da una mejoría en la educación, normalmente, no solo en el área receptora, sino en sus alrededores, se generan nuevas fuentes de estudio, especialmente en las áreas de turismo, que puedan servir como recurso humano más adelante para esos mismos establecimientos. Y por supuesto, genera una mejora en los ingresos, tanto a nivel familiar como a nivel local y a nivel país. No todas las comunidades van a percibir la misma mejora en ingresos del turismo total que llega al país. Lo harán las comunidades que estén mejor preparadas para recibir a los turistas, que presenten un servicio de calidad y que tengan mejor demanda en estos lugares. A mayor demanda, mayor visitación de un lugar, mayor serán los ingresos de la totalidad de divisas que entran al país por concepto de turismo, que se quedarán en ese lugar. Estos ingresos, como dijimos, pueden ser directos o de manera indirecta a través de la venta de insumos o de la construcción de nuevos establecimientos turísticos. Otros de los efectos del turismo internacional
son los efectos económicos. Contrariamente a los productos, el turismo es una actividad que lleva a los consumidores al servicio y no el servicio a los consumidores. Como tal, se realiza una explotación intangible que incorpora las ganancias al monto total de exportaciones producidas por una nación. El turismo está catalogado como la primera actividad generadora de divisas en nuestro país. No siempre los ingresos de turismo son equitativos. Se puede decir que entre más desarrollado y bien dotado se halla el destino, mayor cantidad de turistas lo visitarán. Y en consecuencia, este lugar percibirá mayores ingresos de divisas. Así pues, la mejora en los ingresos, tanto a nivel país como de comunidades, estará supeditada en función de los atractivos, calidad y variedad de los servicios existentes. El turismo genera un efecto multiplicador en la distribución de la riqueza. Los gastos realizados por los turistas producen una redistribución de esas divisas que benefician de muchas maneras a las comunidades anfitrionas. No obstante, esto solo será posible dependiendo del tipo de turismo que se dé en el destino. Si es de enclave, la redistribución será mínima. Si se trata de un turismo local comunitario, muchos de los habitantes de la región se verán beneficiados. El turismo además reactiva otros sectores de la economía, por el contacto de otras áreas de inversión y las instituciones vinculadas. Así, el gobierno local, municipalidad, que recibe tributos del turismo podrá reinvertir en infraestructura y mejoras comunales. Uno de los riesgos del desarrollo del turismo es la creación de enclaves turísticos, o sea, de inversiones de gran magnitud con capitales extranjeros cuya riqueza no beneficia tanto al país o a región como a sus dueños. Otro de los impactos es la fragilidad ecológica. Como dijimos, muchas de las actividades turísticas se desarrollan en atractivos naturales, especialmente en áreas de litorales y en áreas que tienen acuíferos importantes en nuestro país. La fragilidad ecológica de estas regiones hace que el desarrollo del turismo sea uno de los puntos más delicados del planteamiento o de la planificación. Volvemos a la contaminación que se puede dar a través de la construcción de nuevas instalaciones en lugares donde antes no existían. Se puede dar contaminación tanto de los litorales como de los acuíferos que son tan importantes para el desarrollo de esos mismos establecimientos. Esto está aunado a la destrucción que se da de áreas completas por la construcción de instalaciones, como dijimos antes. Lamentablemente en nuestro país se han dado casos de destrucción completa de humedales, de destrucción completa de manglares para la construcción de nuevas instalaciones. Es vital, como dijimos antes, que tanto empresarios como los gobiernos locales y estatales se comprometan a hacer cumplir la legislación vigente en este sentido para evitar ese tipo de impactos ambientales. Una alternativa, el turismo sostenible. Como vemos, la preservación de los recursos naturales es un elemento básico por la importancia que conlleva dentro del ámbito turístico. Es así como el término turismo sostenible se convierte en una modalidad turística que propicia un desarrollo sustentable y a su vez rentable para las comunidades donde se planifique y fomente. Tal como menciona el autor Renato Quesada, la validez de conocer y de planificar todo lo referido a los impactos del turismo y de los residentes en el ambiente es una labor que compete a todos por igual, ya que la vida misma se sustenta en el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Las aseveraciones anteriores nos remiten directamente al término capacidad de carga, definida por la Organización Mundial del Turismo como el máximo beneficio que un destino puede proporcionar para satisfacer al visitante, sin alterar el medio ambiente. Entendiendo el concepto desde la perspectiva de que para lograr un turismo sostenible se debe respetar la capacidad de carga, no solo ecológica, sino también sociocultural, psicológica y económica del turismo, las que en su conjunto determinan el número máximo de personas que pueden disfrutar
un producto turístico sin degradarlo o comprometerlo para su uso futuro. La importancia del turismo. El turismo como actividad económica y fenómeno sociocultural, cuyo crecimiento y pleno desarrollo se comienza a gestar en los años 50 del siglo XX, ha tomado un auge mundial de relevancia, presentando variables que demuestran su importancia como fuente generadora de riqueza en el mundo contemporáneo. Según datos de la Organización Mundial del Turismo del año 2015, el turismo representa un 9% del Producto Interno Bruto Mundial, produce uno de cada 11 empleos en el mundo, ya sea de manera directa, indirecta o a través de la producción de insumos. Produce 1.4 billones de dólares americanos en exportaciones y representa un 6% del comercio internacional y un 30% del total de las exportaciones de servicios. Se puede ejemplificar la importancia del turismo viendo este gráfico de llegada de turistas internacionales con datos de la Organización Mundial del Turismo al 2014. Se tiene que 1.138 millones de personas se desplazaron para visitar otros lugares durante este año. Aquí podemos ver cómo Europa sigue a la vanguardia como el continente que acapara prácticamente el 50% de la llegada de turistas, no solo en llegadas de turistas, sino en los ingresos que se reflejan en sus economías, las economías de los diferentes países por concepto de turismo. Tenemos la región de Asia-Pacífico con aproximadamente un 25% de la totalidad. Luego tenemos las Américas, que en todas juntas llegamos a aproximadamente un 15% del total de millones de personas que visitan nuevos destinos. Y por último tenemos al continente africano y al Oriente Medio con aproximadamente 56 y 50 millones de visitantes anuales en sus países. Ahora bien, veamos las cifras en Costa Rica. Es importante destacar que los datos estadísticos per se, en el caso que nos ocupa, no son de gran utilidad, sino cuando se utilizan para medir en el tiempo algún evento o situación. Las mediciones nos sirven para enfocar la toma de decisiones a futuro, en determinado ámbito, y se representan de múltiples maneras, a través de cuadros, gráficos, estadísticas y otros. Es fundamental identificar las variables que nos interesan de determinada información. En el cuadro estadístico que se presenta, con datos sobre la llegada de turistas internacionales a Costa Rica por países y o regiones, en miles de turistas, se dan los datos entre el año 2009 y 2013. Aquí podemos observar varias cosas. En primera instancia, se nos presenta una columna que incluye los países o regiones de los cuales nos visitan los turistas. Una segunda columna nos da datos obtenidos por el ICT a través de la Dirección de Migración y Extranjería, que ejemplifican cuántos turistas nos visitaron en total y por cada país o región en el año 2009. En las siguientes columnas se incluyen mediciones similares, brindándonos información valiosa sobre el número de turistas provenientes de cada destino y el comportamiento de la demanda a través del tiempo. La interpretación de estos datos permite decisiones fundamentales tanto a las autoridades estatales como a los empresarios en general, de hacia qué segmentos dirigir los esfuerzos en cuanto a promoción del país y cuáles segmentos son potenciales compradores de nuestros servicios turísticos. Otro ejemplo de cómo podemos utilizar las cifras estadísticas que obtenemos de la llegada de turistas es la creación de un perfil del turista internacional que nos visita. Tenemos datos importantes que han sido arrojados a través de las encuestas que realiza la Dirección de Migración y Extranjería en los puntos de acceso al país. Así encontramos que tenemos un turista que en promedio está en el país 12.4 noches cada uno, con un gasto medio de $1.204. También encontramos
que la modalidad a través de las que organiza su viaje está relacionada más en forma independiente. La gran mayoría de los turistas lo hacen en forma independiente desde su país de origen, seguido por aquellos que lo hacen en forma independiente pero estando en Costa Rica. Compran nuevos paquetes, nuevas visitas a lugares desde Costa Rica. Y por último, un porcentaje menor lo hace a través de una agencia en su país de origen. Vemos como esta es una de las variaciones importantes que ha tenido la actividad turística en los últimos años. La masificación del uso de Internet y el acceso a las tecnologías ha hecho que cada vez se dé más el uso de Internet para planificar un viaje y no como se hacía antes a través de agencias de viajes. El hospedaje que más utilizan los turistas que nos visitan es los centros de alojamiento turísticos, entre los que tenemos hoteles, albergues, cabañas, etcétera, seguido de el uso de instalaciones de casas de familiares o amigos que prestan el servicio a las personas que nos visitan, y en menor medida personas que alquilan una casa o un apartamento para su estancia en el país. Las nacionalidades, nos encontramos con las diferentes nacionalidades que más visitan nuestro país, con una lista que se da ahí. También podemos ver que la gran mayoría de las personas viajan en pareja o con amigos, seguido de un porcentaje importante que viaja solo al país. Igualmente, las motivaciones de viajes, la gran mayoría de los visitantes que tenemos motivan en viajar en vacacionar, recreo, ocio o placer, seguido de un grupo menor que es el que se viaja al país por cuestiones económicas o por cuestiones de negocios, y de un grupo aún menor que viaja para visitar a familiares o amigos. Como parte de las actividades que realizan los turistas que nos visitan, encontramos que la gran mayoría viene a realizar turismo de sol y playa. Tenemos que dentro de las actividades que se realizan en sol y playa, destaca el surf, la práctica del snorkel, el kayaking, el buceo y la pesca. También tenemos que se visitan otros atractivos naturales en diferentes áreas que no son sol y playa. Se da la observación de flora y fauna, caminatas, observación de aves, visitas a volcanes, uno de nuestros principales atractivos, visitas a puentes colgantes, como ejemplo en el área de Monteverde, recién declarado uno de los 10 bosques más impresionantes del mundo, avistamiento de delfines, de ballenas, desove de tortugas, entre otras actividades. Igualmente, uno de los elementos que más atrae a turistas es la práctica del turismo de aventura. El país tiene ofertas en canopy, ofrece cabalgatas, rápidos, paseos en cuadraciclos, ciclismo de montaña y un sinnúmero de actividades que vienen a engrosar la lista de actividades a realizar por parte de los turistas. También tenemos que se dan actividades adicionales o complementarias, como por ejemplo compras, visitas a aguas termales, a familiares, visitas a teatros, museos, personas que vienen en luna de miel o visitas a comunidades rurales. Una de las modalidades que más se ha puesto de moda en los últimos años. Ahora bien, entendemos que el turista no viene a realizar una sola actividad. Costa Rica presenta una oferta integral donde un turista que venga a realizar actividades de sol y playa se puede desplazar hacia otros lugares para realizar turismo de aventura o para realizar un avistamiento, por ejemplo, de aves, y también realizar
algún tipo de actividad complementaria, por lo que la oferta que presenta el país por su diversidad es una oferta muy atractiva para el turista que nos visita. Uno de los mayores atractivos como país es el contar con aproximadamente un 25% de nuestro territorio bajo alguna modalidad de área silvestre protegida. Volviendo a la interpretación de las cifras, el presente gráfico nos muestra la cantidad de personas que visitaron áreas silvestres protegidas en un periodo de tiempo comprendido entre 1990 y el año 2012. En él podemos diferenciar la cantidad de visitas entre residentes, no residentes y observar el incremento que se evidencia a través de los años. Esta información brinda datos relevantes para el SINAC en cuanto a los requerimientos y cuidados a desarrollar ante una demanda de visitas, sobre todo en las áreas más visitadas en función de la capacidad de carga de las mismas. Toda la información que ha sido suministrada en este video, en especial en relación a los datos estadísticos presentados, fue actualizada con datos obtenidos de los sitios web de la Organización Mundial del Turismo y del Instituto Costarricense de Turismo. Agradecemos en especial al señor Álvaro Cubero Vega, fotógrafo independiente, por el suministro y autorización del uso de las fotografías que se exhiben en el presente video. Tal como pudimos observar en el desarrollo de esta tercera tutoría, el entender las causas y los efectos del turismo internacional nos permite tener elementos básicos para enfrentar el estudio de nuevas asignaturas. Es de vital importancia que el estudiante no solo se limite a la información que obtiene de las unidades didácticas y de los documentos que se les suministran, sino que proceda a investigar por su cuenta y actualizarse constantemente, sobre todo teniendo en consideración que el turismo es una actividad dinámica que cambia día a día y que no puede estudiarse de una manera estática.